Pensemos por un momento en esto. Un general que no solo gana una guerra, sino que la predice. Parece increíble, ¿verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la asombrosa historia de cómo una mente visionaria fue capaz de visualizar con todo detalle cómo iba a ser un conflicto años antes de que empezara. Esa es la pregunta clave que lo cambia todo. Pero ojo, que aquí no estamos hablando de misticismo ni de bolas de cristal, ¿eh? Hablamos de una lucidez estratégica brutal, de alguien que simplemente estaba muy, pero que muy por delante de su tiempo. Vamos a hablar del plan del general paraguayo José Félix Estigarribia. Un plan, un conjunto de ideas, que en su momento nadie quiso escuchar. Fueron totalmente ignoradas, pero resulta que ahí, en esos papeles olvidados, estaba la clave de todo lo que iba a pasar. Vale, pues vamos al lío. Para entender por qué su plan era tan genial, primero tenemos que entender el contexto. ¿Por qué el mundo, y sobre todo el mundo militar de la época, no estaba preparado para escuchar algo así? A ver, en los años 30 la mentalidad militar era súper rígida. Todo iba por manual, con tácticas de libro que se aplicaban casi sin pensar. El terreno, por ejemplo, se veía como un estorbo, un problema que había que superar y ya está. Y de repente llega Estigarribia y dice, no. Él proponía una estrategia totalmente adaptativa y flexible. Y, aquí viene lo bueno, veía el terreno no como un obstáculo, sino como un arma decisiva de hecho. Entonces, la pregunta es obvia, ¿por qué nadie le hizo caso? Pues, para empezar, porque sus ideas eran incómodas. Eran demasiado avanzadas para una institución militar que vivía anclada en el pasado. Chocó de frente con la resistencia al cambio, con la inercia. Y el resultado fue que sus teorías, sus escritos, acabaron cogiendo polvo en un archivo, literalmente enterrados. Venga, vamos a desgranar esto, porque aquí está la clave de todo su pensamiento. Su visión no era una sola idea, sino que se apoyaba en 4 pilares. 4 conceptos que cuando los juntas crean una estrategia que era, para la época, absolutamente revolucionaria. El primero de esos pilares, la maniobra. Pero ojo, no la maniobra del libro. Olvidémonos de mover tropas como si fueran fichas en un tablero. Estigarribia decía que cada movimiento tenía que adaptarse a la geografía, al terreno real y cambiante del Chaco. En resumen, flexibilidad total frente a la rigidez de siempre. Vamos con el segundo pilar. Y este es quizá el más importante y el más visionario de todos, la logística. Estigarribia se dio cuenta de algo que los demás pasaban por alto. En un sitio tan brutal como el Chaco, la guerra no la iba a ganar el que tuviera más hombres o más armas. La iba a ganar el que pudiera mantener a sus tropas con vida, abastecidas. La logística no era algo secundario, un «ya veremos». No, era el centro de todo, el corazón de la guerra. Tercer pilar, el desgaste. Y de nuevo, una vuelta de tuerca. No se trata del desgaste típico de una batalla. Él lo veía como un arma en sí misma. La idea era, literalmente, usar el propio Chaco, el calor infernal, la falta de agua, como un aliado para machacar al enemigo, para agotarlo física y materialmente de forma constante y sistemática. Y llegamos al cuarto y último pilar, el que de alguna manera lo une todo, el terreno. Para Estigarribia, el mapa no era un trozo de papel. La geografía del Chaco era un personaje más en esta historia. Un actor principal que ponía las reglas del juego. Dictaba cómo te podías mover, cómo podías abastecerte y cómo podías desgastar al otro. Lo era todo. Pero aquí está el verdadero golpe de genio. No se trata de 4 ideas sueltas. ¿Qué va? La genialidad está en que todo es un sistema, está todo conectado. Fijaos en la tabla. La maniobra es imposible sin conocer el terreno. La logística es la que te permite hacer esa maniobra. Y el desgaste es la consecuencia de usar bien el terreno y de tener una buena logística. Todo encaja como un puzzle, una visión de conjunto brutal. Y entonces estalla la guerra. Y de repente, todo aquello que había sido despachado como una teoría sin sentido se convierte en una profecía. El campo de batalla, la cruda realidad del conflicto, fue el juez que le dio la razón en absolutamente todo. Y esta idea es clave, de verdad. No es que la guerra se pareciera a lo que él dijo, no. Es que la guerra fue la demostración práctica de sus teorías. La realidad se plegó, punto por punto, a ese mapa mental que él había dibujado años antes en un despacho. Vamos a ver ejemplos concretos. Su predicción número 1, la más importante. La logística iba a ser el factor decisivo. Quien controlara los suministros ganaba la guerra. Punto. ¿Y qué pasó? Pues exactamente eso. Las grandes victorias y derrotas en el Chaco no dependieron tanto de quién era más valiente o de la táctica del momento. Dependieron de algo mucho más básico. ¿Quién podía seguir comiendo, bebiendo y disparando? Su predicción se cumplió a rajatabla.
Otra de sus grandes predicciones tenía que ver con el terreno. Insistió en que el bando que mejor supiera leer y usar a su favor el paisaje del Chaco tendría una ventaja que el otro no podría superar. Y otra vez, bingo, la realidad le volvió a dar la razón. El éxito en las operaciones dependía de eso, de saber usar la geografía para una emboscada, para cortar una línea de suministro enemiga o simplemente para sobrevivir un día más. La guerra demostró que su análisis del terreno no era una teoría, era una profecía. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final. ¿Cuál es el legado de todo esto? Porque, como vamos a ver, va mucho más allá de quién ganó o perdió la guerra. Y aquí es donde encontramos una ironía tremenda. A Estigarribia se le recuerda como el general que ganó la guerra del Chaco. Y punto. Pero la fama de la victoria ha tapado por completo lo más importante, la brillantez de las ideas que hicieron posible esa victoria. Su verdadero logro no fue ganar, fue entender la guerra antes de que empezara. Al final, la historia de Estigarribia nos deja varias lecciones que van más allá de lo militar. Nos enseña la importancia de pensar antes de actuar, de tener una visión estratégica. Nos demuestra que hay que atreverse a cuestionar las viejas ideas. Y sobre todo, nos recuerda el poder que tiene ver el cuadro completo, de entender cómo la logística, el terreno y la maniobra son partes de un mismo todo. Es una lección sobre la importancia de las ideas. Por suerte, la historia de Estigarribia y su visión estratégica se han recuperado de esos archivos olvidados. Pero claro, esto nos deja con una pregunta final, que da un poco de vértigo, ¿no? ¿Cuántas otras ideas geniales, en cualquier disciplina, estarán ahora mismo cogiendo polvo en un cajón, esperando a que alguien las descubra o a que el tiempo, finalmente, les dé la razón?